las consecuencias del pecado y el poder del Evangelio. Porque el pecado tiene consecuencias, pero el Evangelio tiene un poder que destroza toda altivez del corazón del ser humano. Desde el principio, la Biblia enseña que en Génesis, por ejemplo, capítulo 1, versos 26 y 27, dice que el Señor toma la iniciativa de decir: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que varón y hembra lo crea el Señor y le da la potestad de enseñorearse de toda la creación que el Padre había creado. Era tan delicada la situación y a la vez tan buena que el versículo 31 del mismo libro de Génesis, del capítulo 1, dice que todo lo que Dios hizo era bueno y bueno en gran manera. O sea que lo que el Señor había hecho, lo hizo calculando cada detalle con el propósito de que el ser humano, que iba a ser su creación más grande, nosotros, pues el mismo libro de los Salmos lo explica en el capítulo 8 cuando dice: no hiciste menor que los ángeles, pero los coronaste de gloria y majestad. Y la palabra enseña que en el proceso de la creación al hombre se le da la potestad de ser señor de todo lo que existe. Y le dice claramente: enseñoréate de la tierra, de los peces, de todo. De todo lo que hay tú vas a tener raciocinio y conocimiento. De todo lo creado tú vas a tener imagen y semejanza mía. Por tanto, no eres una creación cualquiera, sino que lo que yo he hecho, lo he hecho para que tú te deleites en ella. Y la Biblia enseña desde un principio que el ser humano estaba completamente lleno de la presencia del Señor en ese momento, porque estaba lleno de la inocencia de Dios. Y como en la inocencia estaba en un proceso de liberación mental, en donde no cabía el odio, en donde no cabía los rencores, en donde no cabía ningún tipo de ideología humana que quiera trasnochar los propósitos de Dios, hasta ahí todo iba bien. ¿Por qué? Porque no había nada que el hombre pudiera hacer lejos de la presencia del Señor que pudiera salir bien. Pero como estaba en la presencia de Dios, todo lo que había ahí era bueno y bueno en gran manera para él. Llega un punto entonces en el que algo pasa y hay una conversación que todos sabemos quién la tiene, y desobedece una orden que Dios le da cuando le dice: de todo árbol que hay en el huerto come, menos del árbol que está en medio. De ese fruto no comas, porque el día que tú comas de él, ciertamente vas a morir. ¿Y a qué se refería el Señor? Pues dos tipos de muerte. Hay una muerte física y hay una muerte espiritual, del término mu, que significa separación. Entonces estaba hablando que si el hombre desobedecía, iba a apartarse de la presencia del Señor y iba a venir una muerte más que física, espiritual, que es lo peor. Yo quiero explicarte a qué se refiere espiritual. Y es que llega un momento que nosotros hemos visitado para darle las condolencias a las personas que están llorando un ser querido que parte. Y nosotros muchas veces miramos el féretro de ese ser humano que está ahí ya con un cuerpo inerte, y no entendemos que hay personas que están caminando y están más muertos que el que está dentro del féretro. ¿Por qué? Porque si hay algo que consume la humanidad, es el pecado. Y si hay algo que consume la juventud, es el pecado. Y si hay algo que ha conllevado a que los tiempos se levanten tan fuerte, en donde un hombre no tiene ningún tipo de pudor para tomar a su mujer, asesinarla y asesinar a sus hijos y después matarse él, es porque el pecado está abundando en los corazones de toda la humanidad. Pero ¿cómo sucede eso si en el principio yo le estoy diciendo a ustedes que todo era divino y que todo era bueno?
desobediencia, que la podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 2, vemos entonces que cuando la mujer desobedece y el hombre también, dice que Dios observa la situación y pasa algo que se llama declive universal. Pues automáticamente el pecado entra al mundo y no lo introduce cualquier ser, lo introduce el mismo hombre que Dios creó a imagen y semejanza y que estaba en la inocencia y en la presencia de Dios. Por eso en el libro de Romanos capítulo 5 verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se vuelve el pecado una marca diabólica que persigue a la humanidad. La genética, de una forma o de otra, se ve involucrada en esta situación. Y es por eso que muchas veces yo puedo, Dios libre, claro está, sufrir de algún tipo de cáncer, y mi generación tiende también a sufrir de eso por parte de la genética. Los niños heredan el rasgo hereditario del papá, como actitudes también, algunos no, pero la mayoría sí. ¿Por qué? Porque eso se refleja, así mismo fue el pecado. Dice la Biblia que marcó toda la humanidad por causa de un hombre, y todos los que nacieron después de ahí venían llenos ¿de qué? De la putrefacción, ¿de qué? Del deseo a las cosas fáciles, venían llenos de odio, venían llenos de problemas y tormentos, porque ya el pecado estaba en el mundo por parte del hombre que lo introdujo. Y como dominicanamente hablando nos encanta que nos den una ñapa, cuando vamos a comprar, el pecado vino con una ñapa, y esa ñapa es la muerte. Por eso la Biblia enseña claramente que la paga del pecado es muerte. Estoy hablando del pecado, no me he introducido al evangelio. Quiero que me entiendan las consecuencias del pecado y el poder del evangelio. ¿Qué pasa entonces? Ese regalito que trae el pecado, que es muerte, el hombre carga encima con él, y de repente hay una transformación aún en la misma naturaleza. Pues Dios le dice al hombre: espina y caldo producirá la tierra por tu causa. Será maldita porque tú, por causa de tu desobediencia, transformaste en un caos toda la creación que yo había hecho. Y tiene que apartarlo de su presencia. Y cuando empezamos a escudriñar Génesis 1 y 2, en donde están la genealogía de los hombres, 3, 4, vemos que los hombres vivían 960 años, otros vivían 700, otros vivían 500, algunos vivían 600 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la longevidad de ese tiempo, como el pecado no era tan abundante, pero ya estaba, había una oportunidad todavía en el ser humano. No obstante eso, en el capítulo 6 del mismo libro de Génesis, entonces Dios dice que mira hacia la tierra y ve la maldad del hombre que sube a su presencia, y dice: ciertamente no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque es carne, y serán sus días 120 años. Ahí van las consecuencias del pecado, de que el hombre de 972 años está bajando a 125. O sea, ya tú eres transitorio, ya no vas a vivir tanto tiempo. Ya Dios sabía que el ser humano que estaba en el pecado estaba predestinado a vivir poco tiempo, porque mientras más pecado hay más muerte antes de tiempo. Si no hubiera pecado, no hubieran asesinatos. Si no hubiera pecado, no hubiera robo ni atracos. Si no hubiera pecado, no hubiera problema en los hogares. Pero el pecado viene a distorsionar toda la creación divina del Señor. ¿Para qué? Para que el enemigo entonces aplauda y diga: mira cómo está la humanidad perdiéndose, cuando el evangelio que Cristo trajo está para salvar vida y para darle vida a aquel que no tiene en estos días. Pero bien, 120 años. ¿Y qué hizo el hombre entonces en ese transcurso? Empezó a matar, empezó a robar, tomaba para sí mujeres desordenadamente. Había un caos en la tierra, a tal punto entonces que mientras más personas venían,
venían al mundo, más maldad había en el ser humano. Y había en todos los lugares. Fue tan fuerte la situación que más adelante, en el libro de los Salmos, capítulo 90, David entonces, hablando a través del Señor, dice lo siguiente en el versículo 3 y 4. He aquí la edad promedio del hombre son 80 años. Perdón, 70. Y en lo más robusto, 80. Hello, comenzamos en 900, bajamos a 120 y ahora estamos en ¿qué? En 80. Yo me pregunto, ¿dónde está la juventud que vive 80 años en estos días? Yo me pregunto, ¿dónde está la juventud que llega a 50 años en estos días? Si no se mueren por las drogas que pasan, pueden morir en un tiroteo, o puede matar la policía. Óyeme, tú quieres saber lo que vale tu vida, dime cuánto cuesta tu teléfono y yo te diré lo que vale tu vida. Porque a la hora de quitarle un teléfono a alguien, no escatima que sea de 1000, de 5000, de 10,000. La vida del ser humano no vale nada para los que pasan del pecado, pero para Dios sí. Y por eso Dios quiere libertar a todo aquel que cree. Entonces hay una situación que se ha dado. En lo más robusto 80. Y dice que con todo y eso es fatiga y cansancio para aquel que carga esos años. El pecado hace que el tiempo de vida del hombre sea más corto, aunque nosotros no querramos entenderlo. ¿Qué hace el hombre? El hombre desde que Adán recibe el conocimiento del bien y del mal, pues en el principio Adán solamente conocía las cosas buenas. El hombre que Dios implantó en el huerto del Edén solamente conocía la paz, el amor y todas las cosas buenas. Pero cuando desobedece, que se abren los ojos, ahora conoce la división, porque lo primero que hace es que cuando el Señor le pregunta, él dice: la mujer que tú me diste me dio a comer y yo comí. Y la mujer dice: no, la serpiente me habló, me engañó y yo comí. Entonces hay una distorsión entre la familia, se destruye el núcleo familiar, porque ahora hay una discusión entre Eva y Adán, entre cuál fue el causante de la desgracia de traer el pecado al mundo. ¿Están entendiendo la causa del pecado? Primero distorsiona la familia, porque Adán y Eva estaban unidos en todo porque no había pecado. Pero cuando hay pecado, Adán la acusa a ella y ella acusa a la serpiente. Alaba a Dios si puede. Ahora hay una situación que se da y dice: bueno, ahora ella fue la culpa de ella, y la mujer dice: no, la culpa fue de aquello. Y por ahí ya ustedes saben lo que ha venido. Ahora hoy en día, mira las noticias, revisa cuántos divorcios existen y revisa cuántos problemas tienen las parejas hoy en día, en donde ya las mujeres muchas veces duermen con miedo, sin saber si al hombre se le meterá un espíritu de noche y terminará matándola sin decir nada ni por qué. Eso es la consecuencia del pecado. Y me van a decir a mí: no, que yo no peco. Mira, la Biblia dice: no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. Romanos 3:10. No hay un solo justo. Pero si buscamos la perfección en el Señor. Y estamos aquí trayendo la palabra porque queremos hacerle entender a aquellos que nos escuchan que hay poder en el Evangelio para salvar, y que hay poder en el Evangelio para cambiar, y que no importa los hogares que pongan en las esquinas, si el poder del Evangelio no actúa, no vale terapia psicológica. Y que no importa los lugares que pongan en las esquinas alcohólicos anónimos, si el poder del Evangelio no actúa, nadie sale del vicio del alcohol. Y que no importa la terapia psicológica que le den para cambiar el temperamento del ser humano, si Dios no está ahí, no va a haber nada que pueda hacer, porque solamente Cristo cambia al hombre desde un momento a otro. A su nombre sea la gloria en esta hora. Y el pecado viene entonces acompañado y trae la muerte con él. Y de alguna manera el ser humano está planificado para morir. Uno es de causa natural, el hombre que estaba preparado para vivir eternamente. Pero lo que estamos viendo hoy es que la mayoría de la juventud anda desenfrenada,
sin control alguno, porque no saben el poder que se esconde dentro del Evangelio. A causa de esta situación, la tierra estaba completamente maldita. Al hombre se le dijo: vas a vivir por el sudor de tu frente, espina y caldo producirá la tierra, de eso tú vas a comer. A la mujer le dijo: tus deseos serán para tu marido, él se enseñoreará de ti. Aumentaré con dolores el parto. ¿Por qué? Porque no entendiste. Y había entonces todo prácticamente una descomposición de la hermosura de la creación del Señor. Ahora bien, ¿qué hace el Señor? Trata de comunicarse con el hombre. Él dice: bueno, el hombre me dio la espalda, yo no le voy a dar la espalda a él. Y Dios empieza a buscar la forma de hablarle a través de ¿quién? De Moisés, por ejemplo, que le trajo la ley al pueblo de Israel, a través de los profetas, a través de los rollos de la misma voz del Señor, a través de los ángeles, a través de los milagros, buscando la forma de comunicarse con el pueblo que estaba en desobediencia. Pero el pueblo, algunos creen, pero otros no, y seguía dándole la espalda al Señor y haciendo sacrificios. Un sacrificio hoy por mis pecados, otro mañana. Y Dios dice: no, es que necesito un solo sacrificio vivo, que sea de una vez y para siempre, y que rompa la dimensión que separa al hombre de mi presencia. Y tiene que ser a través de un cordero inmolado, pero no de una ave del cielo, porque una ave del cielo no fue que introdujo el pecado al mundo. Un animal engordado cualquiera no fue que introdujo el pecado. No fue un pez del agua quien trajo el pecado. Quien introduce el pecado al mundo es el hombre. Necesito el sacrificio de un hombre, entonces, de una vez y por todas, para yo poder estar en paz con la humanidad. O mejor dicho, la humanidad conmigo, porque siempre he estado en paz con él. Y cuando Dios empieza a buscar en la Biblia, en la tierra, se da cuenta que todos los hombres eran pecadores. Desde el más grande al más pequeño, todos tenían una falta en sí. Y como la Biblia enseña que para hacer un sacrificio tenía que ser limpio, un sacrificio tenía que ser puro, sin mancha, sin tacha, sin ningún defecto. Cada vez que observaba a un ser humano cualquiera, sea el rey David o sea cualquiera, decía: no puede sacrificarse porque lamentablemente también está marcado por el pecado desde el momento en que Adán decide desobedecer mi voluntad. Cuando intentó ver a David, no pudo, a pesar de que tenía un corazón conforme a su voluntad. Cuando intentó ver a Samuel, tampoco. ¿Y qué hace el Señor entonces? Desata un misterio que está escrito en el libro de los Filipenses, capítulo 1, verso 5. Cuando dice: haya entre nosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo y hubo también en Dios. Aquel que siendo igual o en forma de Dios no escatimó ser como el Señor, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo hombre, obediente hasta la muerte y hasta la muerte en cruz. ¿Qué está diciendo entonces? Que Dios lo observa y dice: necesito un ser que venga a la tierra, camine en la tierra, camine en el pecado, vea el pecado, pero no se contamine con él. Y alguien tiene que ser limpio, alguien tiene que ser inmolado, y ese cordero lo voy a enviar, y es mi Hijo Jesús, el que va a ser del hombre otra vez una conexión conmigo. Y ahí vemos a Jesús crucificado como el Cordero Inmaculado, el cual fue abofeteado, el cual fue escupido, el cual fue azotado, pero no dirigía palabra porque sabía que tenía que cumplir un propósito. Por causa del pecado, ¿qué hace Jesús? Entonces introduce el Evangelio. Y aquí voy con el Evangelio. El Evangelio no es más que lo que estamos haciendo aquí, trayendo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que murió, resucitó e intercede por nosotros delante del Señor. El Evangelio no es más que las buenas nuevas que estamos dando de que hay oportunidad de salvación para todos aquellos que creen. El Evangelio, las buenas noticias que le traemos,
al decirle a cada uno de los que nos escuchan que todavía estamos a tiempo de recapacitar y volver al principio original en donde la inocencia abundaba en nuestras vidas. Eso es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice claramente: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Pero qué tipo de poder? No es un poder para sanar a los enfermos solamente. No es un poder para echar fuera demonios solamente. No es un poder para orar por los cojos y los paralíticos que se levanten. No. La Biblia dice que es un poder de Dios para salvación. El poder del Evangelio radica en la salvación de los hombres. El poder del Evangelio radica en que tú le creas a Dios, en que yo le crea también, y que podamos alcanzar misericordia a través de su Hijo Jesús. Y dice: para salvación a todo aquel que cree. El único lugar que no pone límite a nadie es el Evangelio. Quizás en diferentes lugares el estatus social es importante. Quizás, no sé, en los bancos, en algunos lugares de empleo, depende de quién te recomiende. Entonces tú vas a tener un cargo mucho mejor. Pero en el Evangelio la Biblia enseña claramente que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice: del judío primeramente, porque por ahí viene la simiente, y después al griego. Y no se queda ahí, sino que dice: porque en el Evangelio, en las buenas noticias del Señor, se revela la justicia de Dios. Porque ahí tú conoces al Señor y sabes los puntos cardinales en el que Dios se mueve para bendecir las vidas de los demás. Y dice claramente: porque como está escrito, el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que el pecado me dice a mí: si tú no tienes dinero, levántate, toma una pistola y atraca al primero que salga. Consigue el pan de tu casa, porque recuerda bien que tú no puedes estar así, tienes que llevar comida a tu hogar. O comprarte la mejor pinta. Eso es el pecado. Pero el Evangelio me dice a mí: no seas tonto, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El pecado me dice a mí: tú estás en el mundo para que haya más gente. A ti nadie te quiere y yo caigo en depresión. Y entiendo que para nadie yo existo, que yo estoy aquí de más. Pero el Evangelio me dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo de repente observo cuando el pecado me dice a mí: ¿qué tanto es que tú molestas? Vete por ahí, estrállate, maldice 1000 veces, estrállalo, trate, no sea lo que tú quieras. Pero el Evangelio me dice en el Salmo 92: bueno es alabarte, Jehová, cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en la noche. El pecado me dice a mí: hello, no creas que Dios es un Dios asesino, que la mira como dice la gente que ha matado 23.000, 25.000. Pero el Evangelio me dice a mí en el Salmo 35: porque toda una noche dura su ira, pero su misericordia dura toda la vida. He aquí que en la noche llegará el lloro, mas al amanecer vendrá la alegría. El pecado me dice a mí: a su nombre sea la gloria en esta hora. Tú no tienes fuerzas para seguir. Tírate al suelo. Deja que te pisoteen, porque para ti ya tú no tienes más oportunidad. Pero el Evangelio me dice a mí: diga el débil, fuerte soy, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien me está entendiendo? Hay una diferencia cuando me habla el pecado y otra cuando me habla el Evangelio. El Evangelio de Cristo es vida, el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien tiene que entender que el Evangelio es poder para salvar. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Yo sé que sí. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia en cuando me habla el pecado. Hello. Cuando el pecado me habla y cuando me habla el Evangelio de Cristo. Tú sabes los momentos que hemos tenido, dificultades.
Y que decimos, wow, pero Dios mío, yo quisiera desaparecer, como dice Salmo 55. ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría yo. Ciertamente volaría y descansaría, me escaparía del viento borrascoso y de la tempestad. Moraría en lo lejos, dice el Salmo 55, porque hay un momento en que el ser humano se siente cansado. Cuando toca fondo, cuando ya no tiene, no tiene nada que hacer, y de repente se levanta y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy yo en la tierra? Si yo lo que estoy aquí es estorbando, perdiendo el tiempo. Pero cuando tú miras el Evangelio te hace entender que tú estás aquí por un propósito de Dios, que está escrito en el libro mismo de los Romanos capítulo 8, cuando dice que a los que antes conoció, a estos predestinó. Hello. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué pues diremos entonces a esto si Dios es con nosotros? ¿Quién? ¿Me están entendiendo la diferencia? Y puedo amanecer aquí diciendo esta diferencia entre lo que dice el pecado y lo que me dice el Evangelio. El pecado me dice a mí, óyeme, que el mundo no sirve, el mundo está corrompido, tanta maldad, tanta muerte, esto ya se va a acabar. Oye, va a venir un meteorito, va a acabar con todo, porque ya esto está por el suelo. Y el pecado, oye, me dice así, pero cuando el Evangelio me abre la Biblia, en el Salmo 24 me dice que Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que le habitan, porque Él lo fundó sobre los mares, a su nombre sea la gloria. ¿Qué diferencia entre lo que el hombre dice y lo que Dios habla? ¿Qué diferencia entre lo que el pecado empuja y lo que me dice el Evangelio? El Evangelio tiene poder y yo voy a presentarlo en esta hora. Es el pecado el que le habló a Cristo cuando le dijo, eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, pues sus ángeles, dice el Salmo 90, mandará cerca de ti para que te guarden en tus caminos. No Satanás. Eso dice el pecado, que tiente al Señor. Pero a mí me enseña el Evangelio que yo vine a predicar y a transmitirle al mundo que no tentaré al Señor mi Dios. No hay necesidad. No hay nada que tú puedas ofrecerme porque lo que está aquí está primero que tú. No hay nada que, óyeme, que el mundo fuera a ofrecerte nuevo, porque nada es nuevo debajo de la tierra, a menos que sean las misericordias de Dios y sus palabras que son nuevas cada día. Cada día nos levantamos por la misericordia del Padre y nos acostamos por la misericordia de Él. Es por eso que también te digo en un momento, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me hace dormir confiado. Alaba a Dios si puedes. Óyeme, qué lindo decir esa palabra antes de acostarse, y de repente, óyeme, no hay espíritu que pueda mover tu casa. Cuando tú dices siempre esa palabra, y me acuesto en paz contigo y en paz yo me levanto. ¿Qué me dice el pecado? Te voy a causar insomnio de noche. El pecado me dice, te voy a traer pesadilla de noche. El pecado dice, te voy a traer depresión. Pero la Biblia me dice a mí, me acuesto en paz, me levanto en paz, porque Jehová me sostiene hoy y siempre, por siempre, para siempre. Es el pecado que dice, no hay seguridad. No salga a la calle que te van a matar. Muchachos, guarda ese teléfono, que cualquiera te mata por él. ¿Y qué me dice el Evangelio? Hello, ay Dios mío. Hello, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién iba a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis afligidores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. A su nombre sea la gloria. Y el pecado te dice, no le cante a Dios, no cante. Pues mira, a mí me dice el Evangelio, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y en mi boca un cántico nuevo para adorarle. ¿Alguien me entiende en esta hora? ¿Alguien entiende la diferencia? Por eso es, y quiero terminar, por eso es que tú vemos a un joven
de 21 años, lo vemos. Y cuando lo miramos el físico, parece de 70. Porque la droga lo consumió, el alcohol y la mala noche. Eso es el pecado. Pero de repente tú observas y ve a un varón con 45 años predicando el evangelio y parece de 25. Alaba a Dios si puede. Porque el libro de los Salmos dice que es claro cuando dice que la unción de Dios embellece el rostro. Alaba a Dios si puede. Hello. Y rejuvenecemos cada día. Y así que tengamos que hacer como el águila, irnos a la montaña y golpearnos contra las piedras para botar las plumas viejas. Alaba a Dios si puede. La vamos a botar porque el evangelio nos enseña a renovarnos cada día. De repente hoy nos vemos casi muertos y mañana nos levantamos como si nadie que fue. Y ese no era que ayer casi se moría. Eso era ayer. Hoy la misericordia de Dios está conmigo. A su nombre sea la gloria. Eso era ayer. Ayer me decían el tecato, ayer me decían el ladrón, ayer me decían la prostituta, ayer me decían la chapeadora, hoy le dicen la sierva de Cristo, hoy le dicen el ministro de Dios, hoy le dicen el profeta del reino, hoy le dicen el evangelista, el pastor, el misionero. ¿Por qué? Porque Dios cambia la humanidad por siempre. Y no quiero irme sin decirle a esos viejitos que no por ahí, que dicen, no, ya yo llegué a donde iba. Ya la edad que yo tengo, ya yo no doy más. Así pensaba Moisés. Moisés a los 40 años, Moisés estaba robusto, mata al egipcio y tiene que irse al desierto. Moisés sabía que había un llamado. Pero Dios no lo llamó a los 40, ni a los 45, ni a los 50. Jehová lo llama a los 80 y pico. Y Moisés cuando se ve dice, ¿pero por qué a mí? Ahora. Y empieza a poner excusas. No, es que yo soy tartamudo, pero mira, ¿quién hizo la lengua? Hello. ¿Quién pone palabra en el hombre? Si yo te digo que vaya, vete. Señores que no van a creer, pues otro hablará por ti. No importa la edad que tú tienes, Moisés, a mí no me importa. Tú quizás esperabas que yo te llamara a los 40, ¿verdad? Muy bien, Moisés estaba contento porque estaba en su vigor. Pero cuando llega a los 80, Moisés dice, ¿para dónde voy yo de aquí para adelante? Y de aquí para adelante que Dios dice, voy a hacer algo contigo. Porque donde termina la ciencia, donde termina el conocimiento del hombre, donde termina la humanidad, Dios empieza a trabajar, a caminar y a hacer cosas nuevas. Y de repente entonces Moisés tiene que hacer lo que Dios dice. Pero me voy más lejos, me voy con Caleb. ¡Aleluya! Caleb le dice a Josué, mira, Jehová me prometió ese monte de Hebrón que está ahí. Tenía yo 40 años aproximadamente y era como un niño. Y ahora tengo 80 y tanto. Y ahora es que yo lo voy a conquistar. Porque mi fuerza y mi vigor está mejor que la de uno de 17. Alaba a Dios si puede. A mí no me venga con excusa de edad. Porque para adorar a Dios no hay que tener edad. Solamente un corazón dispuesto a bendecir su nombre. Conozco gente de 80 años que tienen más vida que uno de 25. Conozco mujeres de 60 que tienen mejor poder en Dios que uno de 35. Porque no es por la edad, es la disposición en el corazón del hombre. Y es ahí cuando el evangelio habla y deja en el suelo el pecado. Corintios 12 dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Aleluya. Es como un material punzante, parecido a cuando tú vas a hacerte análisis médico, donde te ponen la aguja y te succionan la sangre. Eso es el pecado. El pecado succiona a la humanidad. Aleluya. El pecado lo pisotea. El pecado lo destruye. El pecado lo desintegra. El pecado lo hace tener mal olor por más perfume que se eche. El pecado cambia la perspectiva y la visión del ser humano.
por más planes que hace, no puede hacer nada. Pero cuando tú miras el evangelio, oye, me parece, quizá no digan loco, pero la única gente que coge un arrocito blanco con aguacate a las 12 del día y le da gracias al Señor, le dice: Señor, gracias por esto que me estoy comiendo, es el evangelio. ¿Por qué? Porque el que está en el pecado quiere comer tan obligado, y si no tiene, golpea a la mujer y golpea al hijo. Pero el que tiene a Cristo le dice: gracias, Señor, porque si esto tú me lo has dado, tú me vas a dar cosas mejores. Oye, el que tenga el evangelio canta en todo momento. El que tiene el evangelio, óyeme bien, no se duerme. El que tiene el evangelio vive para agradar al Todopoderoso, y eso estamos aquí, para agradarle a Él y para bendecir su nombre en todo momento. Esta historia cierro aquí. En una ocasión, un hombre compra un boleto para un viaje en ferries. Me gusta contar esta historia. Y cuando él toma el boleto y lo compra, el viaje salía dentro de 4 meses. Lo compró antes porque sale más barato. Cuando llegué el día de salpar el ferry con la gente, él estaba ahí, pero no tenía un solo peso en los bolsillos. Dice: el problema es que ya yo compré mi boleto, y si no me monto, pierdo mi dinero. Yo me voy a montar en el ferry, quizá ahí dentro conozca yo a alguien que me dé comida de él, y por lo menos paso 4 o 5 días agradables ahí. El primer día no conocía a nadie. La gente comía y bebía, y él no pudo comer ni beber porque no tiene dinero, solamente el ticket de abordaje que tenía. Dice: bueno, hoy voy a pasarlo en ayuno, vamos a ver mañana. El segundo día busca, tampoco ve a nadie, y vuelve otra vez, y tiene que acostarse con hambre. Pero al tercer día él dijo: hoy me van a tirar por la borda, porque hoy me siento yo ahí a comer, sin dinero y sin nada. Voy a comer, voy a beber, y cuando termine le voy a decir al mesero: mesero, tírame por la borda, porque yo no tengo para pagarte y el hambre no me va a matar. Así mismo hizo, se sentó en su mesa, pidió comida, pidió bebida, y se sació de tal manera que dijo: ahora estoy lleno. Y cuando el mesero se acercó, dijo: hey, mesero, espérate. Si te da la gana, tírame por la borda ahora mismo, porque yo tengo 3 días aquí que no como, y hoy yo no aguantaba, ya yo estoy lleno. Si tú quieres, tírame que me coman los tiburones, pero el hambre a mí no me va a matar. El mesero lo miró de arriba abajo y le dijo: déjame ver tu ticket de abordaje, por favor. Se lo pasa. ¿Acaso no te diste cuenta que al comprar este ticket tú tenías comida, bebida, dormida y todo gratis? Tú con el ticket en la mano pasaste hambre porque tú querías. Eso es el evangelio que se presenta. El evangelio que se presenta en esta noche tiene liberación, ay Dios mío, tiene sanidad, hello, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre las enfermedades, tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene el don de profecía, tiene el don de hablar en lengua, y más aún tiene la salvación integrada. Si hay gente que no se goza, no es porque no quieren, porque el evangelio lo tiene todo en esta hora. Todo el aplauso a Cristo en esta noche. A su nombre, gloria. Dios te bendiga. Hay que hacer el llamado si alguien necesita al Señor. O si alguien necesita una oración, puede pasar también. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Creo que nos gozamos en este lugar. Aquí hay un pueblo que está contento. Aquí hay un pueblo, ay Dios mío, que va a llegar a su casa diferente hoy. Aquí hay un pueblo que va, ay Dios mío, van a pisar los escorpiones. Alaba a Dios si puede. Porque ay Dios mío, que me hizo el pecado. Mira, hello, a ti no te pases por ahí, que eso envenena. La Biblia dice, entonces me dice el evangelio: no, en mi nombre beberán cosas mortíferas y no morirán. A mi nombre les picarán escorpiones y no va a pasar nada. En mi nombre sacude la serpiente y se consume en el fuego, y tú quedas vivo, porque el evangelio es poder de Dios. Ya hago el llamado a los amigos, si hay amigos por ahí. Después de aquí, que entregue a mi hermano, no soy responsable, amén. Aprovecha el momento de la gracia del Señor, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Donde hay pecado, hay gracia. Y cuando el hombre no tiene identidad, o cuando el hombre no sabe quién es, cuando andamos con cédula por ahí, tenemos un nombre y apellido, pero no tenemos una identidad, porque el pecado nos tiene consumido. El evangelio me dice: vete a Juan capítulo 1 verso 11 y di: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y todo el que le recibió creyó en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo
de Dios, el cual no es engendrado ni de carne ni de sangre, sino de Dios. El Evangelio da una identidad. Pues Dios te bendiga, Dios te guarde.